Uno de los tantos temas a resolver a nivel nacional tiene que ver, bueno, con el trabajo, pero atado a eso tiene que ver con el sistema previsional, que no es un problema solamente de Argentina, sino que también es una discusión a nivel mundial, bueno, de qué hacer con las cajas previsionales, qué hacer con el sistema previsional. ¿Cómo estás viendo hoy vos esa situación en la provincia de Buenos Aires en particular, entendiendo también esta discusión que hay a nivel nacional? Bueno, justo hoy también tenemos una nueva marcha de jubilados. ¿Qué evaluás del sistema previsional para ordenar a nivel nacional y pues ya vayamos a lo provincial? A ver, lo nacional está comprendido, como vos señalabas muy bien, en un problema de contexto mundial. La baja tasa de natalidad, Ujú. si la Argentina cayó el 35% en los últimos 10 años, hace que vayamos a una sociedad mucho más longeva, por un lado. Por el otro lado, el adelantamiento que produjo la crisis del COVID a nivel mundial, que aceleró el proceso de digitalización con la llegada de mucha tecnología y de la inteligencia artificial, va a destruir en América Latina y el Caribe en los próximos 10 años más de 10 millones de puestos de trabajo. Es decir, ¿cómo compensás eso? La Unión Europea, que es, digamos, está a la vanguardia en algunas cuestiones, ha decidido que la irrupción de esa tecnología tribute a los sistemas de la seguridad social. Cuestión que acá todavía ni se plantea. Por el otro lado, la Argentina tiene un problema estructural. No podemos tener un sistema previsional con el 50% de los trabajadores que trabajan, pero que no le hacen aporte y contribuciones porque no están regularizados. Donde falla el Estado Nacional, fallan los sindicatos, fallan los gobiernos provinciales y fallan los municipios, Ujú. que debieran encargarse de que esta cuestión no suceda. Y por el otro lado, no hay sistema posible, porque los sistemas no solo se sostienen con aporte y contribuciones, sino con fiscalidad. Y en la Argentina, el 45% de las jubilaciones magras que se pagan con aporte de fiscalidad. No se puede sostener con el 43% de la economía de la Argentina en negro, que significan 260.000 millones de dólares por año que no tributan un centavo. Y cuando me refiero a la economía en negro, no me refiero al kiosco del barrio, a la despensa del barrio, ni a la persona que vende de manera ambulante. Me refiero a las grandes empresas y a los grandes buques que entran y salen en la Argentina sin ningún tipo de control. Ujú. Y eso no es nuevo. Ujú. ¿Crees que esto tiene solución a corto plazo? ¿Se necesita un acuerdo de Estado, como se dice, para ir más o menos superando, sobre todo el problema de las arcas del Estado? Porque al no haber trabajadores registrados, son trabajadores No tienen que no aportes. tienen aportes. ¿Cómo crees Sí, que va se a ser? puede hacer. A ver, ¿por qué Uruguay y Chile tienen el 20 o el 21% Ujú. permanentemente solo de trabajadores no registrados y tienen menos del 20% de economía en negro? Porque hay una decisión de la política y de los gobernantes de mejorar esa situación, Ujú. que es una decisión que no se ha tomado en la República Argentina en los últimos 25 años. ¿Ah? Es decir, que ahí tenemos un problema muy serio. Vos fijate que nos hemos perdido en un abrir y cerrar de ojos con un decreto firmado un domingo a las 3 de la mañana, Ujú. no 1.700, 3.400 millones de dólares. Porque Ujú. las grandes cerealeras lo que presentaron fue declaraciones juradas vacías, que las van a completar cuando le vayan a comprar al pequeño productor, que le van a cobrar el 26,5, por ejemplo, la soja, con lo cual van a tener un doble cobro por esa decisión del gobierno. Entonces, cuando vos tomás decisiones de este tipo, atentá contra el sistema jubilatorio. Ujú. ¿Está? Y creo que hay que trabajar en educar que es necesario tener aportes y contribuciones. Ese es un tema. Yo escucho muchas veces que se habla de la educación financiera. Me parece fantástico. Ahora, yo desde el jardín, desde la educación inicial, enseñaría la importancia de tener aportes jubilatorios para el día de mañana llegar a una jubilación. Y quiero señalar algo. Para los que creen que van a morir en el altar de los sistemas privados. Chile estuvo invitado, yo personalmente, en el mes de junio, pasó de un sistema totalmente privado a un sistema mixto. Ujú. ¿Por qué? Porque en la pandemia el Estado chileno no puso un solo centavo para los trabajadores que estaban parados. Entonces autorizaron 3 retiros y los menores de 45 años en Chile se quedaron sin ningún aporte. Entonces, después de un gran acuerdo político desde el centro a la izquierda y a la derecha, decidieron que la patronal, que no aportaba nada, a partir de agosto comenzó a aportar el 8% de contribuciones sobre la masa salarial de los trabajadores. ¿No? Y decir otra cosa, ya lo digo como profesional en el tema. Un trabajador o trabajadora que estuvo en una FJP y tiene una renta vitalicia de cualquier FJP, de las que fueran estatales o las que fueran privadas o las que fueran gremiales, Sí. ¿sabés cuánto cobra por mes hoy? 30.000 pesos.
Entonces terminamos en la Corte pidiendo que a esas personas que tienen una renta vitalicia de una FJP les paguen la jubilación mínima. Señalo esto porque me parece que son cuestiones contrastantes con los discursos que se pretenden instalar y que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Pero terminan siendo discursos o termina siendo también parte de una posible realidad cuando Javier Milei siempre habla sobre privatizaciones? Bueno, él fue empleado de la AFJP máxima, así que sabe muy bien de lo que estoy. Lo digo, no tengo ningún problema. Es un discurso para llevarlo a la práctica. Es decir, no es una enunciación solamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay en danza 50.000 millones de dólares por año. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, cuando uno habla de estas cuestiones, digamos, estamos hablando de negocios para 4 o 5 vivos que ya fracasaron en la Argentina en detrimento de millones de argentinos. Y además quiero saber por qué no funcionaron las AFJP en la Argentina. Porque las AFJP tenían un promedio de gasto administrativo y de retorno que llegaba casi al 25%. Es decir, cada 1.000 pesos que aportaba un trabajador, las AFJP se llevaban 250. ¿Cuánto gasta el sistema de la seguridad social en la Argentina, ANSES, que cubre la totalidad de la seguridad social en la Argentina, no solo las jubilaciones? No llega al 5%. Sí. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí. Entonces digo, para salir también de la enunciación y entrar en los hechos prácticos. Y la provincia de Buenos Aires, pues no quiero eludir el tema, que tiene un sistema virtuoso en el Instituto de Previsión Social, del cual yo me fui en junio del 2018, yo era director por la oposición, porque lo estaban destruyendo, tiene que asumir la realidad de que tiene que ayornarse a los tiempos que vivimos, porque si no lo vamos a destruir definitivamente. En el año 2024 el IPS tuvo un déficit de 750.000 millones de pesos. Para el 2025 puede superar el billón. Y eso está enlazado también con que el gobierno nacional, por las transferencias que le tiene que hacer ANSES a la provincia, le está debiendo 1.700.000 millones de pesos. ¿Tá? 1.700.000 millones de pesos. Entonces digo, esto todo es lo que está en discusión también con respecto a la provincia. Y lo tenemos que hacer en un gran acuerdo de los trabajadores con los que gobiernan y con la oposición. Y tienen que entenderlo, porque si no vamos a perder un sistema virtuoso, como es el del Instituto de Previsión Social, como la provincia de Buenos Aires. Tenemos que mirar qué es lo que hizo Santa Fe. Santa Fe se dio cuenta que no iba a ningún lado. Bueno, lo reformularon, hubo grandes discusiones, se avanzó y salvaron el sistema. Lo mismo hizo Córdoba. Si no, vamos a terminar con el sistema transferido a la nación. Esto se lo digo a los maestros, a los trabajadores de la administración central, a los empleados municipales, etcétera, a los empleados de la justicia. Digo, si no se toma una decisión en tiempo y forma, vamos a terminar como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que transfirió la caja en el año 94. ¿Cómo ves justamente a la gestión del gobernador Kicillof en función de la organización de la caja que es el IPS? También en el medio hay una gran discusión en torno a qué hacer con aquella ley que aprobó María Eugenia Vidal en torno a las jubilaciones del VAPRO. ¿Cómo crees que impacta todo este movimiento en un área que, como decís, es vital y que va acumulando déficit tanto por cuestiones propias de la provincia como fondos que no envían a la nación? Yo creo que lo que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal fue ir contra viento y marea en una decisión irracional, porque los sistemas previsionales no se modifican de un día para otro, se piensan en el mediano y en el largo plazo. Eso te lo dice cualquiera que entiende mínimamente lo que es un sistema previsional, acá o en Alemania o en Singapur. Es decir, no hay decisiones violentas en términos de cambio de un día para otro como quisieron hacer con el Banco Provincia, porque después vas a la justicia y la justicia tiene que actuar de acuerdo a la ley y a la Constitución y te lo va a rebotar, y después le quedó al gobernador Kicillof la decisión de que la justicia volvía con todo para atrás con un costo económico terrible o lo hacía per se mediante una ley. ¿Tá? Es decir, las definiciones de un proceso de modificación de los sistemas jubilatorios y de pensiones se tiene que dar en un marco de gran acuerdo, es la única manera. Sí. Yo te quería consultar también porque tenés como mucha trayectoria en la legislatura bonaerense. Sí. Quería preguntarte, bueno, también, ¿cómo estás viendo esta situación? El gobernador no ha podido poder aprobar el presupuesto, la ley de leyes, tiene discusiones bastante trabadas con respecto
a cargos que todavía no terminan de definir, como el Banco Provincia, la Corte, digo, como son instrumentos de negociación que los tiene guardado. Bueno, en primer lugar, soy conocedor, soy un hombre de la política, más allá que técnicamente hace 40 años que trabajo en esto. En primer lugar, debiera ordenar su propia tropa. Es decir, muchachos, dejen de tirar del saco, porque eso no conduce a nada. Y la oposición tiene que ser responsable, porque después vienen con los intendentes que no tienen lo que necesitan. Es decir, el empréstito de $1.000 millones que pide el gobernador Kicillof no es solo para la gobernación, es para las intendencias radicales, para la intendencia de la Cámpora, las peronistas, las vecinalistas, las del PRO. Es decir, involucra a todos, no tiren de la soga, porque eso no nos lleva a ningún lado, hay que sentarse. Yo integré una legislatura distinta, ¿no? Con actores distintos, que tenían otro peso específico, otro volumen político y otro volumen intelectual. Y me hago cargo de lo que digo. ¿Está? Y tuve hasta la posibilidad, a pesar de ser un bloque muy pequeño, fui el autor de la ley de fertilidad asistida, por ejemplo. Sí. Entonces, había capacidad de discusión, de disenso, pero había gran capacidad de diálogo y de acuerdo. Gran capacidad de diálogo y de acuerdo. Y además sesionábamos cada 15 días y en el medio teníamos reuniones de comisión. Reformamos el Código de Procedimiento Civil en la provincia de Buenos Aires para las adopciones, recorriendo todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires con una comisión integrada por los legisladores de todos los bloques. Hoy eso no existe, muchachos. Y después preguntan por qué la gente no los quiere ni ver. Bueno, sépanlo, porque no laburan. Y no hago antipolítica, lo hago a favor de la política. ¿Qué esperas para este domingo en función de este panorama que decís entonces? Espero que vaya mucha gente a votar y que vote en defensa propia. Perfecto. ¿Crees que qué va a pasar el lunes? ¿Crees que vamos a estar ahí viendo qué pasa con el dólar, qué no pasa? No, yo aspiro a la responsabilidad del conjunto de la dirigencia política en la Argentina. Sí. Porque cualquier cosa que nos retrotraiga a momentos que fueron muy feos para la Argentina, lastima a los sectores más débiles de nuestro país. Y no podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Perfecto. Estamos, bueno, ¿algo más para agregar, Juan Carlos? No, nada más. También impulsé en su momento la boleta única de papel porque me parecía un mecanismo que es un instrumento, no es cambiar el sistema electoral, es solo un instrumento que permite, digamos, una participación más equitativa y permite ahorrar en el sistema de elecciones. ¿Lo seguís pensando aún después de lo que pasó con Espert? Ese es un problema de que vos tenés que mirar los candidatos antes de ponerlo en la lista, no después que los pusiste en la lista. Muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos acá.